Esto es Hablemos Audio. Nuestro invitado de hoy es probablemente uno de los ingenieros más reconocidos que tiene nuestro país y él muy amablemente se prestó para esta entrevista y queremos agradecerle de entrada el tiempo que nos brinda. Se trata de Juan Carlos Socorro. Estamos hoy con él en el estudio de Leonel Carmona, quien también nos cedió su tiempo. Y bueno, para empezar, Juan Carlos, queremos preguntarte ¿cómo comenzaste tú en esta carrera que ya tienes 34 años en el mundo del audio? Después de 34 años, ¿todavía te acuerdas de cómo comenzaste? Sí, gracias a Dios tengo memoria todavía para esto. Ante todo les agradezco la entrevista y los felicito, como te comenté anteriormente, son hoy en día el punto de encuentro de la gente de sonido en Venezuela y están haciendo las cosas excelentemente bien. Bueno, comencé aproximadamente en el año 78. Yo estudiaba bachiller en electrónica y era becado por una compañía muy grande, se llama GT Silvania, que estaba aquí en Venezuela y en Caracas, la sede, pero el gobierno en un momento dado le exigió a muchas compañías que se mudaran de Caracas, le daba facilidades para que se fueran al interior para una cuestión de población, de desintoxicar, por decirlo de una manera, a Caracas de gente, ¿no? Tuve la inquietud de ver qué hacía de allí en adelante como vida. Y yo anteriormente iba a conciertos, años 75, 76, 77, quizá un pelo antes, en el Poliedro y en otros sitios, y yo veía lo del sonido y esto, oye, me interesaba mucho, me gustaba mucho, ¿no? Y entonces, en ese momento de la vida, pues que tenía que ver qué hacía, dónde seguía trabajando y sobre todo ligado a la electrónica y esto, busqué trabajo en Audiorama y me aceptaron, era una especie de asistente de ingenieros allí y el dueño Carlos Fonseca me trató muy bien, pero enseguida viendo mi personalidad, mi forma de hacer las cosas, eso, me asignaron al Teatro Los Cedros, donde en el Teatro Los Cedros ellos tenían, y La Campiña, que eran de Radio Caracas en ese momento, tenían un servicio de sonido. Estando yo allí, ya trabajando, empecé a hacer operación de sonido para los teatros. La misma gente de Radio Caracas, la misma compañía subsidiaria de Radio Caracas, me ofreció que iban a comprar los equipos y que yo me fuese con ellos a trabajar. Yo les dije que sí, que no había ningún problema, había muchas mejoras de muchos tipos, y ya empecé a trabajar ya para una compañía filial de Radio Caracas en ese momento. Y me nombraron al tiempo como el jefe del área de sonido, ¿no? De los dos teatros, Teatro La Campiña y Teatro Los Cedros. Pasé al Teatro La Campiña, que era mucho más complejo, y se hacían obras mucho mejores, como Anita la Huerfanita, entre otras, que era con sonido en vivo, con orquesta en vivo, era un nivel alto, con la suerte además de que enseguida, años 79, 80, esto, lo convirtieron en televisión, el Teatro La Campiña. Capitaneaba esto, era el doctor Guía, que era el vicepresidente de Radio Caracas, y que me decía Socorrito, me acuerdo con mucho cariño, personaje admirado incluso por gringos que después yo trabajé con ellos. Él capitaneó esto, convertir el Teatro La Campiña en televisión, y allí empecé a hacer programas de televisión. Ya empecé a meterme en la televisión, ojo, cursos por aquí, cursos por allá que me mandaba Radio Caracas a hacer con gente de ellos o por allí, pues, varios profesores que había. Allí, bueno, se hicieron cosas muy, muy importantes, como Fantástico era la competencia de Sábado Sensacional. Y entonces había una serie de musicales y allí yo hacía, por lo menos en un sábado, hacía Rubén Blades y Oscar de León o Willy Colón, o así, pasó cualquier cantidad de artistas tocando en vivo, ojo. Y yo los operaba, hacía la mezcla en vivo, en una cabina de sonido que había, una cosa muy buena. Eso fue del año 79 hasta el 82 que empieza la idea de hacer telearte. ¿Por qué empieza la idea de hacer telearte? Porque viene el Viernes Negro. Sí, ya se estaba creando telearte porque se había creado Sonográfica y necesitaban su propio estudio para su propio artista. Pero todo se aceleró con el Viernes Negro, que fue en el año 83, que
ya el dólar era la primera devaluación del dólar, vamos a llamarlo así. Y aparte de eso, bueno, había un talento aquí nacional que podía explotarse. Y una persona muy importante se llamaba Alejandro Lancuribe, muy amigo de Peter Botón, uno de los dueños de Radio Caracas. Entre ellos crearon una empresa llamada Fonotalento. Entonces, que sacó todo ese talento, que en principio fue Ilan, Daiquiri, Colina, de allí en adelante todo lo que Franco Evita, todo lo que tú quieras nombrar. Entonces se crea Telearte, y yo, estando en el Teatro La Campiña, como era afiliar, y esta empresa que manejaba el Teatro La Campiña era la que iba a hacer Telearte después, porque en principio era Mercateatro, y se une una empresa que se llama Mercatel y Mercateatro, se funden y se forma Telearte, que son eran filiales todas de Radio Caracas. Entonces yo, siendo parte de estas empresas, pido que me den la oportunidad de trabajar en Telearte, y me la dan. Junto, ya estaba, por otro lado, por otra vía, ya estaba incluido también Miguel Ángel Larralde, y habían 4 personas más, entre eso una mujer que estudiaba como una coordinadora de estudios. Total, que para echarle el cuento corto, empezamos a trabajar en Telearte ya fijo, pero desde la construcción. Entonces tuvimos la oportunidad de trabajar con Chip Davis, que era era un diseñador de estudio en el mundo, sumamente importante. Es el creador del, por decirlo en español, lado muerto, lado vivo, esa tecnología acústica, por decirlo de alguna manera. Y vivimos con él, vivimos todo, pues, la construcción de Telearte, cómo se hizo todo, además con esta eminencia en ese momento. Y además el dueño de Radio Caracas contrata para que nos instruya de ingeniería de sonido a un profesor de Los Ángeles que se llama Sherman King, que tenía sus libros, tenía sobre todo un libro que era reconocido, pues, para el estudio de ingeniería de sonido de Estados Unidos, y nos los trae en exclusividad para nosotros, para darnos clases nosotros exclusivos, o sea, cerrados. Teníamos el estudio abajo y el salón arriba en otra sala, en una sala de conferencia. Allí nos daba clases. Allí estuvimos meses metidos con él, entre la teoría y la práctica, comiéndonos ese libro con el autor del libro. Allí era nuestro profesor. Y incluso nos trajeron a un profesor de business y manejo de estudios, se llama Jim Seiter, un personaje también. Y entonces, bueno, tuvimos esa dicha de carambola, vamos a llamarlo así, o bueno, por lo menos yo la luché, y Miguel Ángel por su lado también, de tener esa venia de tener esa instrucción, pues, de primera mano. Y con un estudio de grabación de $2 millones en los pies, nuevecito, arrancando. Entonces, imagínate, ese laboratorio dio el primer fruto. Tanta escuela fue esa como lo que vino después, que fue el arranque de Telearte, los primeros discos que arrancan con el Ilan, el primero que yo me acuerdo que se hizo en el año 83, el de Cerro Ávila, después el de Franco Evita, después Daiquiri, el de Daiquiri, asimismo luego en el año 84 Giordano, Colina, Sergio Pérez, Elisa Regosí, empiezan a llover eso. Pero lo interesante de todo esto, que era la exigencia con que se hacían estos discos. Porque, por ejemplo, Ilan venía de vivir en Londres, de trabajar en Londres, igual que Colina, y así en otras partes del mundo, igual aquí, trabajó muchos años. Y él era gente que hacía las cosas 1000% bien. O sea, no es que era un nivel de profesionalismo y de ética, era increíble. O sea, es trabajar con japoneses y alemanes, o sea, y franceses, o sea, es el tope. Te exigían. O sea, todo tenía que ser perfecto. Esa escuela, no solamente de los artistas, sino de gente como Álvaro Falcón, como Ezequiel Serrano, así otros, que no, bueno, Evio Di Marzo, Giordano, todos, Franco, menos tú, exigentes al 100%. Y eso nos entró en la vena a nosotros, que ya de por sí uno tiene las células por allí. Y eso fue lo que nos llevó a nosotros, igual en el caso de Germán con su tío y con su formación, por ejemplo, por decirlo en el caso de él, que nos lleva a trabajar entonces a un nivel de perfeccionamiento, de exigencia, de ética, de compromiso increíble. Y eso yo digo que es tanto
el conocimiento técnico como ese conocimiento ético y de profesionalismo y de resultado que te hace una base de formación increíble, ¿no? Para lo que tú vayas después a hacer en la vida. Eso, y yo siempre trato de hacer las cosas lo mejor posible y todo eso nace en esa época, ¿no? Entonces, bueno, esos fueron mis principios, ¿no? En tantas palabras, perdona que me haya extendido. No, tranquilo. En ese transitar, mientras trabajabas en el estudio, me imagino que comenzaste a toquetear con el sonido en vivo, también porque hiciste bastante trabajo en Los Cedros y en La Campiña. Sí. Entonces, digamos que el sonido en vivo iba en paralelo con... Sí, fíjate tú cómo nace esto. El cuento como dices tú, sí me lo acuerdo porque de verdad es cronológico y una cosa llevaba siempre a la otra. Cuando trabajamos ya en el estudio, que ahí se hicieron los discos de Ilan, de Franco, de Guaco, de Los Principios de Luz Marina, de Colina, Sergio Pérez, Lizarrego, de Menudo, hice varios, hice de los últimos Héroes para allá. Así después Soledad Bravo, ¿qué más? Y bueno, en esos son los de principio, después he hecho muchísimo más. Estos artistas salían a tocar en vivo y ya uno había participado en la producción de ellos de discos. Entonces empezaron a darte la posibilidad de hacerles el sonido en vivo. Entonces yo salí en principio me acuerdo yo en mi caso con Franco, Miguel Ángel en su caso con Giordano. Y después con Colina también salí yo, así, Sergio Pérez también lo hacía yo, Elizarrego. Empezó a haber una frecuencia de trabajo en vivo. Yo me acuerdo que lo primero, ya año 84 ya empecé yo a tocar con Franco Evita. Al igual tocaba también con Guaco desde el año más o menos 86 hasta el 89. Con Guaco era una paliza de trabajo. Todos los fines, yo trabajaba de lunes a viernes en Telearte a las 3 de la tarde. Yo tenía un turno, aparte que yo era como el que coordinaba a todos, pues, lo del estudio, como el gerente de área, vamos a llamarlo así. Yo tenía un turno que era de 8 a 3 de la tarde. Miguel Ángel tenía el segundo, que era de 3 a 10 de la noche. Y Rafael Enrique, que ahorita vive en Valencia, España, tenía de 10 de la noche a 5 de la mañana. El estudio trabajaba fuerte, aparte había otro estudio. Allí también trabajó Edgar Espinosa, trabajó Hermes Carreño, trabajaron Darío Peñalosa, trabajó muchas otras personas, Enrique Barreto, que ahorita es jefe de audio en Televen, muchas otras personas. Había otro estudio abajo, teníamos varios estudios. Y te estoy hablando de muchas épocas, ¿no? Entonces yo trabajaba en Telearte en la semana de lunes a viernes, Telearte, y a las 3 de la tarde, los viernes salía corriendo al aeropuerto a irme con Guaco hasta el domingo en la noche, o el lunes en la madrugada para venirme para acá. Y así pasé 3 años. Eso me dio base después para comprar apartamento y todo. Eso no me quejo, pero llegaba con la lengua afuera. Pero imagínate ese aprendizaje en ese tiempo con Guaco, con Franco y después con Guaco. Bueno, así hice la cantidad de artistas en vivo que he hecho hasta ahora, bueno, que después te podré leer un montón. Pero en el año 92, a raíz de los golpes de Estado, esas cosas, una vez estaba medio parado y venía mi cuñadito de Argentina. Él estaba allá en ese momento, la familia de mi esposa argentina, ellos vivían aquí, pero mi cuñadito estaba allá y lo fui a buscar al aeropuerto. Estando en el aeropuerto me conseguí a una persona que era manager de Montaner. Tenía un par de managers, ¿no? Era uno venezolano y uno puertorriqueño. Al de Venezuela me lo conseguí Orlando Montiel en el aeropuerto y me dijo, ¿qué estás haciendo? Entonces él dijo, bueno, estoy trabajando, ¿sabes? Como siempre, con artistas y eso, como siempre, Orlando. Él es un tipo del medio. Me dijo, chico, ¿tú no quieres venirte con nosotros con Montaner? Yo le dije, sí. ¿Por qué no vas el lunes a hablar con nosotros? Y me dio la dirección. A todo eso, Orlando era muy amigo de Ilan. Y llamó a Ilan. Y le pidió referencia, aunque Orlando me conocía, le pidió de todas maneras a Ilan referencia mía. Y Ilan le dio la mejor referencia mía, gracias a Dios. Y empecé a trabajar, para echarte el cuento largo corto, en febrero, el 14 de febrero del año 93, exactamente me acuerdo, en Costa Rica, con Montaner. Hasta el día de hoy, pues que he estado, me interrumpí ahorita de 2010 de 2011, 2012, pero ya volví otra vez con Montaner. Mírate, he estado allí con Montaner tantos años, 18, 19, y
de esa época para acá he hecho X cantidad de artistas, casi todos, por decirlo yo. Gracias a Dios he tenido la dicha de hacerlo y bueno, ha sido una carrera de verdad fructífera en ese sentido, ¿no? Y para mí, obviamente, una gran experiencia de tener trabajo todos los días, que es lo que más agradezco y lo que más me gusta. A mí me gusta mucho trabajar, ¿no? Yo no tengo vida social ni nada, pero a mí lo que me gusta es trabajar y eso es lo que aconsejo a todo el mundo, trabajar, porque me he dado cuenta que trabajar es la única forma de agarrar el oficio por las riendas, pues. Es tan simple como eso. Y en esa larga carrera que tienes con artistas en vivo, ¿cuál dirías tú que es el artista más complicado o más exigente que te ha tocado trabajar en vivo? No, te voy a decir que es que todos tienen su nivel de exigencia, porque es que aquí es que cualquier cosa que tú hagas, hay un cuento muy bueno que yo siempre me quedo en la cabeza, que es emblemático. Bueno, eso te lo puede decir yo, cualquiera que tenga experiencia en que una vez estábamos mezclando un disco y me dice, no, Juan Carlos, esta canción la vamos a mezclar rapidita, ¿no? De un proyecto de 10 o 7. Esa canción, no te preocupes, que son 3 guitarras y voz. Y hermanito, podrán ser 3 guitarras y voz. Con esa canción nos demoramos 10 horas. Igualito. Entonces, yo siempre me acuerdo, yo digo que aquí no hay, o sea, no puedes medir mayor o menor grado de complicación. Si hay, de verdad, es básico que una banda puede tener menos, yo por lo menos que hago como prioritario a Montaner y Caramelo de Cianuro, mientras Caramelo de Cianuro tiene 4 integrantes más un músico aparte, Montaner tiene 17 personas en la tarima, ¿entiendes? Pero al final el trabajo, sé que me voy a demorar más en una prueba de sonido de uno que en el otro, pero igual para mí la exigencia es la misma. O sea, todos ellos a ese nivel, al nivel de Franco, de Guaco, de Montaner, de Giordano, de Sergio Pérez, de San Luis o Chino y Nacho, cualquiera, Caramelo, cualquiera que yo te pueda nombrar, Soledad Bravo, cualquiera que te pueda nombrar a ese nivel, la exigencia, primero mía, y segundo de ellos, y en general, de ese nivel es mucho. O sea, siempre son muy exigentes. Siempre son muy exigentes. No es que aquí quiero ser político y no decir, es que es así, tan simple como es así. Aparte, el primer exigente es uno, porque es uno el que tiene la vergüenza y el compromiso de hacer las cosas bien. Y la mayoría, como te digo, la gente que está en este medio que tiene esa ética lo maneja así, pues. Y hay algo elemental que es, yo una vez en tanto recorrido que he hecho en la vida, yo veía que a veces yo estaba con la compañía de sonido que le tocaba hacer a un grupo, porque no tenía operadores, el sonido. Y yo veía a los operadores de la compañía de sonido, a veces muchachos muy sencillos, oye, que hacían un trabajo recontra bueno y digno. Y yo me ponía a pensar, claro, conocen muy bien el equipo, conocen muy bien la consola, el manejo de la consola, claro, están familiarizados muy bien con la consola, pero conocen también muy bien el equipo. Y ese training que tienen de ese tipo de situaciones, de que tienen que hacer el sonido uno al otro, que no tienen operadores, les hace hacer el oficio. Y entonces, yo una vez pensando eso hace muchos años, y sobre todo hoy en día, concientizándolo cada vez más, que me pasa muy frecuentemente, me puse a ver de que mientras más trabajes, mejor lo hace. Y pasa con los que trabajamos en estudio y en vivo a la vez, que siempre estamos en el estudio, tú estás siempre mezclando, por lo menos los que mezclamos, pues. Y estás ejercitándote. Entonces, mientras más te ejercites, mejor lo vas a hacer. ¿Qué quiero decir con esto? A mí, a veces, me dicen, Juan Carlos, ¿puedes darme una mano con este grupo? Si no le molesta a la persona que me está contratando para eso, yo lo hago. Pero lo hago una cuestión de práctica, claro. Si es un grupo que yo veo que es un desastre, no me voy a meter allí. Pues como decía Darío en su entrevista, si te dan un tomate podrido, una soya podrida, no vas a hacer un buen caldo, ¿no? Pero no te creas, se consiguen grupos muy buenos. Hace 2 días estuve en San Cristóbal, en la feria con Caramelo, y estaba tocando un grupo de Colombia, unos muchachos que vinieron de Colombia. Oye, y cuando yo los oí, excelente, era una banda excelente. Yo decía, oye, me dan ganas de quedarme haciendo yo también después de Caramelo esa, ya era muy tarde, eran las 2, 3 de la mañana, pero sonaba también que me dieron ganas de hacer el sonido yo, ¿no?
eran excelentes. Entonces, siempre esos training de hacer sonido, ya sea en estudio o en vivo, te van a ayudar. Y otra cosa de la misma ética que estamos hablando, a mí no me importa quién sea, puede ser Juanes o puede ser el grupito X. Yo le voy a poner el mismo cariño, puedes estar seguro que para mí son los mismos, es la misma persona. No es porque sea uno o sea el otro, yo voy a tener, ponerle más afán a uno que al otro. Le voy a poner el mismo afán de trabajo a eso. Y creo que hablo por todos los que, como te digo, trabajamos con ética en este medio. Juan Carlos, tú has trabajado en vivo en varios de los sitios más emblemáticos que tiene la música, ¿no? Has trabajado, bueno, desde el Poliedro aquí en Venezuela, pasando por el Luna Park en Argentina, has trabajado en el Madison Square Garden, Sí. en el House of Blues, has trabajado, bueno, ahorita nos comentabas antes de la entrevista que trabajaste hasta en el teatro que utiliza la Casa Blanca. Sí, bueno, el teatro que sí, no está dentro de la Casa Blanca, está a 2 cuadras de la Casa Blanca, pero eso fue una experiencia con Franco Evita increíble, trabajar en ese lugar, que ni me imaginaba en la vida que ese lugar lo alquilaron, eso, pues tenían los 50 palcos, los 50 gobernadores bueno, el gobernador y me imagino 5 invitados más de cada estado de Estados Unidos, todos los colores de que usa el gobierno de Estados Unidos, eso. Y fue emblemático trabajar allí, fue increíble. Yo decía esto. Igual, en otro, lo de Madison Square Garden, lo del Luna Park, he trabajado muchísimo allí. Creo, siendo conservador, creo que unas 40 veces o 50, no me acuerdo. Más que, creo que, estoy seguro que más que en el Teresa Carreño y en el Polier. Y así en otros lugares, en el Teatro Bellas Artes de Puerto Rico, he hecho más entre 30 y 40 conciertos, que nada más en una temporada hice 17 conciertos, que lo hice con Germán, me acuerdo. Creo que Germán estaba en esa época con nosotros. 17 conciertos. Y así en muchos lugares, en el Auditorio Nacional de México, que es el Teresa Carreño tiene un aforo de 2.200 personas, el Auditorio Nacional de México son 10.000. El sistema de sonido está dividido en 8 sistemas de sonido, uno principal y después satélites de varios tipos, o sea, en estéreo, ¿no? Bueno, hay un circuito que ya no es estéreo, el último del balcón, pero es increíble el Auditorio Nacional de México, increíble. Allí por lo menos he trabajado 10 veces. Cosas así que Viña del Mar. Viña del Mar, he hecho 4 veces Viña del Mar, 2 con Montaner, 1 con Chino Nacho, que fue el año pasado, y una vez con Paulina Rubio en Claro Televisión, que esa fue la única. Los otros he hecho el PA, el From the House, pero con ella hice eso. ¿Cómo enfrentas tú esas situaciones cuando te toca trabajar en un sitio más grande de lo que nunca habías trabajado, con más gente, con más presión? Porque claro, tal vez ya habiendo trabajado en unos cuantos, ya tienes como que un rodaje suficiente como para afrontarlo, pero ¿cómo lo afrontas por primera vez? Cuando te toca por primera vez en un estadio con un gentío, esa presión adicional, ¿cómo lo enfrenta un ingeniero de Bueno, sonido? te lo voy a decir, sí es verdad que yo me acuerdo siempre, la primera vez fue una vez en Cusco, en Perú, concierto muy grande, y el sistema era muy grande también. No sé cuántas personas había ahí, 20.000 o algo más. Y ahí estaba realmente retirado, un poco la cosa estaba como 40 metros, 45, no me acuerdo, muy retirada. Y yo sentí que, oye, aquí en el sonido hay una cuestión como cuando uno está despegando un avión, hay que tener el control, pues estás manejando potencia, y hay que tener control tanto del volumen o de lo que estás haciendo, del rendimiento del equipo, como de la mezcla en sí, ¿entiendes? Del performance en sí. Entonces, ahí yo sentí, esa fue una de las primeras veces que yo me acuerdo que yo sentí como que tenía que tomar el control, ¿no? De que esto, que son como tú lo dices, cosas de mayor proporción, ¿no? Pero luego con los años, con el trabajo, te vas acostumbrando a esos grandes conciertos. Ahorita acabo de hacer uno de 20.000 personas y otro de 18.000 personas en Colombia. Y he trabajado el más grande que he trabajado una vez en el Campín abierto. Por cierto, el del año pasado, el último que hice, fue en el estadio, el Campín cerrado, que 20 personas, pero una vez hice un concierto, se llama Conciertos de Conciertos, en Colombia, que fueron un montón de artistas, un concierto de 14 horas, creo que eran 14 artistas, por cierto. Yo hice Giordano y Franco Evita,
Franco Vita hice pie y Jordano hizo monitores en ese momento. Y ese concierto había 100.000 personas en el estadio. Y cuando la gente saltaba o hacía con el pie así, temblaba, los perros saltaban, los perros policías saltaban, era como un temblor, era cuando es tanta gente. Eso me acuerdo hace muchos años así, pero he hecho muchísimo de muchísima gente también. Y uno ya te vas acostumbrando. ¿Qué pasa? Tienes más potencia, tienes equipo. Hoy en día, gracias a Dios, con los Lion Array, mucho mejor que antes. La energía está mucho más controlada, ¿me entiendes? La fuente está mucho más controlada, el disparo está mucho más controlado, la efectividad de los equipos es otra cosa, y la calidad, claro está ahí, la potencia, la llegada. Pero, ¿cuál es la diferencia de una fiesta de 70 personas a esto? En mi caso, dos cosas básicas. La calidad sonora, claro está, con la mezcla, lo que debe pegar, debe oír la gente. Y luego, en cuestión es la potencia, o sea, simplemente lo que estás viendo por un video más grande. Pero eso, ¿cuándo llegas a controlar eso? Con la experiencia. Como te digo, hoy en día con los sistemas de Lion Array es otra cosa. Pero hay que verlo. Quizás yo no lo pienso, tú porque me lo preguntas, ya yo no lo pienso, yo lo hago. Mi compromiso hoy en día es otro, es lograr una sonoridad agradable y una mezcla que es con una sonoridad agradable y que llegue a todo el mundo. Me preocupo mucho de que todo el mundo oiga. Yo soy el primero que trabajo los frontfield. El que conoce estas situaciones se va a reír cuando lo oiga, porque sabe cómo yo lucho los frontfield, que el equipo, el stacking esté bien, y los relevos. Yo soy un luchador de relevo. O sea, yo quiero que todo el mundo en todos lados oiga bien. ¿Qué quiere decir? Que si hay un área lateral o hay una tarima, ¿cómo se llama? Una tarima, una grada muy lejana, también tenga una presencia. ¿Entiendes? Eso, oye, te digo que con equipos eficientes ya la cosa cambia mucho. Pero hay algo emblemático, los frontfield, la gente que está en las primeras filas. Yo peleo a muerte eso. O sea, esta gente tiene que oír bien. Y no, o sea, hay muchas condiciones en esto. Muchas condiciones. Hoy en día, por lo menos aquí en Venezuela, muchas fiestas son de 15 años o fiestas corporativas. Muchos trabajos se hacen, yo diría que un 50% de trabajo se hacen en lugares de este tipo, ¿no? En fiestas corporativas, fiestas, ya sea matrimonio, 15 años. Y el equipo que trabaja son los frontfield, porque lo demás, el sistema grande va revienta más lejos y está para la gente que está a la mitad de la pista de baile o más allá y está hablando. O sea, los que van a disfrutar de conciertos son los que se pegan allí o los que están bailando, están allí pegados. Y eso oyen por los frontfield. Entonces yo lucho porque los frontfield sean buenos frontfield, ecualizarlo muy bien, tener un control. La mayoría de las veces me llevo el iPad y lo conecto, ya sea en la consola que se pueden conectar directamente o a través de la computadora, para controlar el volumen y la ecualización del frontfield o la necesidad del frontfield. Lo pongo por auxiliar porque a veces no le pongo bajo o batería porque se oye muy clarita de allí, ¿no? Lo que hago es complementar en el frontfield lo que sea necesario. Pero es así. Con respecto a la pregunta, a los equipos grandes, es una cuestión, ya en mi caso, ya estoy acostumbrado a eso. Siempre es el mismo reto, pero ya la he pasado bastante. Entonces la domino más. Cada caso nace de cero. Aquí el currículum tuyo va a cero cada vez que vas a hacer un concierto. La gente no te agradece que tengas un recontracurrículum si no suena bien. Lo único que te va a agradecer es que suene bien, ¿no? Después hablamos de tu currículum, pero suena bien. Sí. Juan Carlos, tú has trabajado también grabando música en vivo, conciertos, y una gran cantidad de artistas, entre ellos conozco el trabajo que hiciste con Caramelos de Cianuro, de su DVD en vivo, y me gustaría que me hablaras un poquito de ese proceso de grabar una banda en vivo, qué retos te presentan particulares y, digamos, cuál es tu forma de trabajo, cómo enfrentas tú un proyecto de grabación en vivo de ese nivel. Bueno, lo primero que veo es la seriedad del proyecto, ¿no? Si de verdad lo quieren hacer como es. Y otra cosa, importantísimo, el lugar donde lo vayan a hacer. Porque si no, gracias a Dios, casi siempre me llaman desde que están. No te digo que se pueda cambiar el lugar, pero sí la forma muchas veces, ¿no? De eso. Y a veces sí le aconsejo, oye, no lo hagas allí, o si lo agarro con mucho tiempo, sino hazlo en tal sitio que suena 1000 veces mejor. Si el propósito de esto a veces no es ganar plata, por lo menos, sino ya dedicarse a hacer un DVD. Entonces, como pasó en el caso de Caramelo,
pudiese luchar por cambiar el lugar, ¿no? Pero bueno, vamos a eso es más extremo, ¿no? El hecho es que ya estando en el lugar, entonces el equipo, ¿con qué voy a grabar? Fíjate, cuando fuimos a grabar los Caramelos, el que hacía el sonido en vivo, en ese momento Caramelo, por cierto, era Leonel Carmona. Entonces Leonel iba a trabajar con una venue, y con la venue se puede pegar, claro, está el Pro Tool directamente. Entonces yo me acuerdo que estaba Libero, que en paz descanse, tipo muy serio, además los Caramelos son una persona sumamente seria y le gusta hacer las cosas muy bien. Bueno, todo ese equipo, todo ese está empezando por Libero. Yo les dije, Libero, lo único que hay una condición sine qua non, por dos cosas, por calidad o por prueba, y porque no lo voy a hacer si no es así, que es hacer un backup. Yo necesito, oye, pero ¿cuánto vale hacer el backup? Entonces le digo, bueno, vale lo que valga, tú estás gastando X cantidad de dinero. Yo sabía la cifra porque me la dijo. Entonces le digo, bueno, entonces esto te va a representar el 5% de eso. Así que yo ya tenía el presupuesto, ¿no? Claro está. De lo otro que por él mismo buscó el presupuesto de esto, de las cosas que yo le pedí. Entonces, total que grabamos con una consola Midas, un splitter aparte, con una consola Midas, en los grabadores de Alexis de 24 canales, en dos grabadores de Alexis de 24 canales, no me acuerdo el modelo ahorita, no son edad, no son los grabadores hoy en día. Entonces grabamos la Midas por un lado con los grabadores de Alexis, y por otro lado grabamos la de la Avenue directo esto. Cosas que hago, bueno, ahí viene toda la serie de elementos, ¿no? Entonces ya la microfonía, no es que vas a utilizar quizás la misma microfonía tradicional que te da una compañía de sonido, no, sino que tratas de buscar mejores elementos a esto, sin tampoco quererle cambiar todo al ingeniero de PA ni a sus circunstancias, pero sí estando con la premisa de que para la captura, para lo que vas a hacer, quede mejor. Y a veces, cosas que hago es que pongo algunos micrófonos extra que no se utilizan en vivo, pero sí me nos va a servir para la grabación. O si hago cosas como limpiar en lo que pueda el escenario. ¿Qué quiere decir? Saco los amplificadores para otras salas, adjuntas, o otros lugares, y los microfoneo allá. ¿Para qué? Para que haya menos contaminación en la tarima, ¿no? Sobre todo cuando el rock es. ¿Qué más hago? Bueno, micrófonos ambientes, muy, muy importante la microfonía ambiente. Otra cosa, trato de que el volumen pues, del PA sea más controlado, más dosificado, para que haya más limpieza, que el monitoreo vaya mucho a los ear monitor y no a los sci-fi y esa cosa. Como te digo, depende del lugar, puedes lograr más o menos cosas de este tipo, ¿no? Otra cosa que hago, que trato de hacer, es tomarle fotos a lo que estoy haciendo, para, si yo no lo voy a mezclar, se lo voy a mezclar a otro, sepa de qué estaba hablando yo, que cuando yo les pongo en el tracklist de los canales grabados, micrófono de RAI, sepa dónde está el micrófono de RAI, o cuando yo le pongo los amplificadores, sepa cómo estaban microfonear los amplificadores. Entonces sí, hoy en día tengo herramientas como para señalarle con una flecha, este es el número 15, este es el número 14, ¿entiendes? Para que sepa cómo estaba microfoneado el asunto. Pero bueno, grabar en vivo tiene muchos tips o experiencia. Hay que agarrarlo muy en serio, empezando por el presupuesto que haya para esto. No te quiero decir con esto tengas que tener un dineral para eso, es la mentira del año. Es como te digo, todo es una cuestión de cómo hacer las cosas y averiguar bien. No tienes que estar haciendo escenarios que no son antes de averiguar, ¿me estás entendiendo? Es tan simple como eso. Y en el caso de Caramelos de Cianuro, ¿ese backup se usó? ¿Hubo que usarlo? Tú sabes que vinimos aquí, yo y Pavel, a oírlo. Oímos uno o dos temas, el mismo tema, abierto con una mezcla muy similar, con los tracks de uno y otro, y era muy similar. De verdad era muy similar yo creo que después agarramos el de Pro Tool directo, por una cuestión de limpieza, ¿no? Pero era muy similar, me acuerdo clarito con Pavel. Aquí mismo le hicimos este estudio. Vinimos a oírlo los dos, a ver qué decidíamos con respecto a eso, ¿no? Porque de allí él iba a trabajar
a hacer lo que tuviera que trabajar de postproducción para después lo iba a mezclar Germán para enviárselo a Germán en ese caso. Pero el backup lo hago también, aparte de tener la otra sonoridad, es por si acaso se cae un sistema, el otro, por alguna razón X, pase cualquier cosa con el sistema A, el sistema B está trabajando, incluso de la data. Cuando salimos de allí, de que tú grabas la data, no es que yo me llevo toda la data. Por lo menos en aquel caso Libero se llevó, o no me acuerdo si fue Libero o Pavel, una de las datas y yo me llevé otra de las datas. ¿Entiendes? Porque si algo le pasa con esa data, queda la otra data, cosas así, ¿no? Siempre es importante eso. ¿Y se hizo overdubs de ese trabajo? ¿Se regrabaron cosas? No me acuerdo. Yo creo que como siempre pueden haber correcciones o ediciones de un tipo porque es en vivo, ¿no? Siempre eso sucede, eso es una mentira que no sucede. Pero no, de verdad no es que no estaba ya en ese capítulo. Yo de verdad hice la captura y más nada. Esto es Hablemos Audio. Y bueno, también te ha tocado, además de ser front of house, te ha tocado ser ingeniero de mezcla para televisión. ¿Cuál es la diferencia que tú sientes cuando mezclas para televisión o cuando mezclas en front of house para un recinto? No, el mayor secreto allí es el monitoreo. Pues tienes que monitorearte a mucho menos volumen y el rango dinámico tienes que de tener un menor rango dinámico en eso. Son dos cosas diferentes, pero es así. Tú estás acostumbrado a oír una batería, un bajo, guitarra, X, voces, lo que sea, a un volumen, a un rango dinámico grande y a un volumen grande. Y ahora te vas a un, no sé, 2% de esto. ¿Estás entendiendo? Entonces, tienes que cambiar el chip enseguida a esos niveles, saber que vas a hacer tu trabajo normal y corriente de front of house, pero a un volumen mínimo y con unas presencias bien definidas, ¿entiendes? Por lo menos la voz tiene que estar bien presente, o sea, tiene que definirse todo. Bueno, igual allá en vivo lo vas a hacer, pero aquí el detalle es básico, ¿no? En este sentido. Entonces tienes que tener un volumen muy controlado, una compresión que sea sana, que no empiece a afectar el contenido musical, y una cosa que yo hago radicalmente, y si no acepto el trabajo, es grabar multicanal. Porque todo, hasta los locutores, porque no solamente la parte musical, por lo menos los premios que yo hago, o la mayoría de los premios, hay locutores, hay músicas, hay bandas en vivo, hay cantantes con pistas, claro está, hay cantantes en vivo muchas veces. Entonces tengo que tener ese backup por si acaso algo. La mayoría de las veces te digo una gran verdad en todo esto, porque cuando uno estudia, cuando los muchachos estudian, le pintan las cosas todas positivas, o sea, todo en un terreno perfecto, en el mundo de que todo es ideal. Cuando tú vas a la vida real, no es así. Cuando tú haces un premio, la mayoría de las veces está saliendo al día siguiente o los 2 días. A veces menos de 24 horas está en el aire. Entonces, ¿por qué te buscan? Porque necesitan a alguien que, aparte de capitanear un equipo, por lo menos en mi caso, que yo capitaneo no solamente la mezcla de televisión, que es como la mayor responsabilidad que siempre yo trato que la asumo yo. He buscado también por lo menos a Germán, que a veces que lo haga él y yo voy a lo otro, para yo ocuparme de capitanear esto y no tener que tener esa doble responsabilidad. Pero bueno, a veces él puede, a veces no. Entonces yo tengo que asumir la mezcla de televisión, que es la cosa más delicada y mayor responsabilidad. Tienes que hacer la mezcla para que quede definitiva, porque no va de tiempo de remezclar. ¿Me estás entendiendo? No te van a dar tiempo de remezclar. Entonces tienes que tratar de hacer todo para que ya quede el audio para la televisión listo, porque va a salir ese programa que tienen que hacer una carrera. Yo he estado haciendo un premio y cuando terminamos el segundo negro ya están en la televisora o en la casa productora editando el primer negro. Mientras está la cosa grabándose, ya el material se está yendo, porque al mediodía del otro día, son las 7 de la noche, y a las 12 del día siguiente, ya eso tiene que estar en el canal de televisión donde se va a transmitir esa misma noche. El canal te lo pide para chequear todo y para que pase por censura y todo a las 12 del día. Porque hay cosas de leyes y
hay un montón de cosas, ¿no? Y ellos quieren ver, o sea, por miles de razones. Entonces tú tienes que ya hacer la mezcla para que quede definitiva. Hay otro caso que puede ser a los 2 días, ¿entiendes? Pero no más de eso. Yo he hecho cosas que sí son una semana o algo así, otra cosa. Pero bueno, yo grabo multicanal. En último caso, que quede algo más, bueno, me tiro el madrugonazo y voy y corrijo. Eso sí, tienes que tener un estudio habilitado, porque si a lo mejor a las 2 de la mañana vas a tener que ir a mezclar un negro o a mezclar un tema que quedó mal, que me ha pasado, y volver a entregar. Y irte a la casa productora a las 3, 4 de la mañana, ahí entregar el audio y asegurarte que lo metan allí, que vayan a seguir lanzando, porque ellos están bien ocupados. Vamos, es delicado. Sí, eso es un tema que hemos tocado mucho, el tema de cuando tu trabajo no es el producto final, es decir, cuando tu trabajo tiene que pasar por otros eslabones de la cadena antes de llegar al final, y cómo los ingenieros de sonido se pueden asegurar en las diferentes disciplinas que su trabajo llegue al final lo mejor posible. Pasa mucho en la televisión que haces una mezcla, por ejemplo, de un comercial o de un videoclip o algo por el estilo. Cuando llega al canal, toman solamente el canal izquierdo, botan el derecho y lo que sale al aire no tiene nada que ver o dista mucho de lo que tú escuchaste en el estudio. ¿Cómo te aseguras tú de que...? Bueno, te voy a decir una cosa. Allí es que los años pesan, pero por otra cosa. No porque tú tengas un nombre o no, sino por las maneras de hacer la cosa. ¿Qué pasa? Tú tienes que buscar la vía de tener control de eso. ¿Qué quiere decir? Tú, Carlos, tienes un amigo que tiene esa inquietud. Entonces tú me llamas a mí y tú dices, mira, tú conoces a la gente de esta productora, sí. Oye, porque yo necesito que esto no me lo toquen o no me lo hayan comprimido, que estar seguro de oír que después que... Entonces, vamos para allá. O sea, de alguna manera, alguien va a conocer a esa persona. Entonces se busca y así. Cuando yo hice ahorita, yo mezclé los PC Stream. No todos. Mezclé el de Caramelo de Cianuro el año pasado, lo que hicimos el año pasado, Caramelo de Cianuro, San Luis, El Pollo Brito y Malanga. Mezclé los 4. Entonces yo agarraba, los mezclaba y llamaba a Enrique Barreto en Televen. Enrique, estoy mezclando esto. Ok, no te preocupes, yo voy a ver aquí. Entonces Enrique llegaba ya al material. Lo metían allá. Él veía el proceso, lo veía. Cuando ya estaba todo listo, cuando él se aseguraba que el audio que yo había mandado era el que estaba metido allí, que habían sacado el audio de referencia, habían metido el remezclado. Así, o sea, hay forma de tener ese control. Es cuestión de manía, de buscar la forma. Yo me acuerdo siempre del caso emblemático de Santiago Castillo, cuando iba a hacer el primer disco Voz Bass, el de Voz Bass. Santiago, de ser una persona que estaba en Maracaibo con un talento, con el talento del hermano y con el talento de los otros muchachos de Voz Bass, empezó a indagar y Santiago era tan incisivo y hacía las cosas tan bien que Santiago Castillo ganó un Grammy, para que tú veas, o 2 Grammys, si no me acuerdo. Para que tú veas el nivel. ¿Y cuál es la diferencia entre Santiago y otro? Que es la manera de hacer las cosas, de ocuparse, de meterse, de buscar la forma, y la forma, sea quien sea, puede lograr la forma de hacer las cosas, más en un país como Venezuela, y más en esta época. Entonces, busca la manera. Oye, ¿tienes la inquietud? Bueno, te buscan a ti, Carlos, te escribo por esto, tengo esta inquietud, no sé qué, tú podrás conocer a alguien. Entonces tú haces el link por ejemplo, por decir conmigo, como puede ser con Darío, como puede ser con quien sea. Y entonces buscan la vuelta para que eso, para tener el control de eso, por lo menos para hacer eso. Y no te rindas hasta que lo tengas. No, una cosa que te ponga fastidioso y desubicado, es otra cosa. No te lo hagas porque ahí vas a quedar aplastado. Pero si buscas de la manera educada, de la manera que la forma, vas a conseguirla. Te aseguro que te va a ir mejor que antes. Bueno, quería pasar un poquito más a la parte del estudio. Tú has mezclado muchos discos, una gran cantidad de artistas y quería que me hablaras un poquito de tu filosofía de trabajo en estudio, si te gusta trabajar en análogo todavía o si usas el digital o una combinación de los dos, sí. Si eres fanático de los plugins o le huyes un poquito. Habla un poquito de tu filosofía en el estudio. Vamos a dividirlo análogo en 2 cosas. Una cosa es la cinta análoga. De verdad no lo tengo ese medio hoy en día para utilizarlo. Tengo el Pro Tools nada más. Pero lo que sí voy a lo análogo, en preamplificadores, en procesos externos y eso, sí, prefiero 100% eso a ir a plugin y esas cosas que voy a utilizar. Igual siempre utilizo plugin
Busco que el plugin sea el mejor plugin que pueda utilizar y utilizarlo en el caso que sea necesario, ¿entiendes? Ya es una cuestión de sonoridad, ya es una cuestión de resultado, de lo que quiero, a dónde voy. Eso, allí es que va a intervenir el plugin o no. Siempre, no nos vamos a quedar coba, siempre va a estar por allí presente. Pero si puedo procesar con aparatos externos, prefiero invertir el tiempo en eso, hacer ese loop y grabarlo en otro canal y seguir de allí en adelante, ¿entienden? Porque es una cuestión primero de corazón, de alma, de que lo siento así, y después de oído, pues, ¿entiendes? Yo no paqueteo, ¿entiendes? Yo puedo pasar una semana quizás mezclando un tema, así esté cobrando un día, pero no me importa. Lo que me importa es que es el resultado, ¿entiendes? Entonces, me dedico a eso. El último disco que mezclé aquí, eso fueron 3 meses. Claro, muchas razones externas. Como con los amigos estaba todo perfecto y lo mezclé en 6 días, ¿me entiendes? 4 temas. Eso depende también de la fuente, cómo esté la fuente. Lo de los amigos estaba excelente, exquisito, perfecto, no ningún problema. Pero lo que me interesa es que quede bien. Y en cuestión de proceso, como te digo, prefiero, si tengo, gracias a Dios, a donde los estudios donde voy a mezclar, son estudios a uno y tienen aparatos excelentes. Entonces, sí proceso por allí lo que quiera procesar y lo vuelvo a grabar en otro canal, de la manera más sana, para que no haya ninguna pérdida de calidad, porque si no, no estoy haciendo ninguna gracia. Yo siempre pregunto cuando hablamos de estudio y hablamos de mezcla, siempre les pregunto a los ingenieros cómo se monitorean, porque siento que es fundamental saber cómo monitorearse a bajo volumen, a alto volumen, qué cornetas utilizan, cómo las utilizan, si utilizan varios monitores de referencia, porque si no sabes monitorearte bien, no estás haciendo nada. Yo siempre he dicho de esto que el monitoreo es el cristal por donde mira. Es como, yo siempre pongo esa analogía como que es como si tú estuvieras manejando y estuvieras, tu parabrisas fuera una proyección y estuvieras viendo una vía que no es. El monitoreo tiene que ser, son tus oídos, son tus otros oídos. Entonces, hay 2 cosas con el monitoreo. Primero, que sea un buen sistema y que electrónicamente esté hecho, pues, tanto con el componente como el amplificador de la manera correcta. Quizás el costo tiene mucho que ver con esto. Luego, el sitio donde está puesto esos monitores, el sitio y la ubicación. El sitio, el control room, pues, y la ubicación. Y luego, la vía, eso, hay por lo menos este sistema Bosset. Esto es una garantía de que lo que estés oyendo sea muy fiel. Igual que los monitores de audio, Genelec o Hafner, estos monitores de ese nivel. Los sub, yo siempre trabajo con sub. Me hace mucha falta trabajar con sub, me gusta trabajar con sub. Y lo otro que uso son unos audífonos que se llaman Ultrason, que es una marca que se llama Ultrason, que se dedican nada más a hacer audífonos. Tengo los 750, que son unos audífonos para mezcla. Ellos tienen los 750 y los 900 para mezcla. Con eso me guío mucho. Y con respecto al volumen, uso un volumen medio. No soy de oír alto, duro. Sí, a veces pongo para ver la respuesta de lo que estoy haciendo, el color que es lo que estoy haciendo a un volumen mucho más alto, sobre todo cuando estoy haciendo la base, pero no soy de quedarme con volúmenes altos. No, un volumen medio, tirando, si vamos del 0 a 100, yo trabajo un 40-45%, porque no me gusta el volumen alto, aparte que creo mucho en la fatiga del oído. En el día tú estás trabajando 7, 8, 9 horas seguidas, y oyendo un volumen alto, olvídate que te va a pegar en un momento, te pega en cansancio. Yo lo aprendí desde Telearte, cuando empecé a trabajar, que tenemos unas Yure y unas cornetas muy grandes, y cuando te pegaba el volumen, cuando se echaba a perder esa corneta, que gracias a Dios se echaba a perder un poco, pero una vez se dañó el amplificador eso, y nosotros tuvimos que trabajar mucho con las cornetas de abajo. Oye, yo me di cuenta, esa fue la primera vez, estoy hablando hace 30 años atrás, que yo me di cuenta de lo que era el volumen, de verdad, de la fatiga. Eso, no que trabajamos con el volumen fuerte, pero sí, realmente eran unas cornetas, te estoy hablando de una corneta con bajo de 18 pulgadas, una corneta grande. Y tenía 2 bajos de 15 o 18 pulgadas, no me acuerdo. Y realmente allí me daba cuenta de lo que era trabajar todo el día con volumen. Entonces, hoy en día ni de broma.
Y aparte, me concentro mucho. Y yo fijo el volumen y no lo toco más nunca. Más nunca. O sea, es muy raro que toque el volumen. Eso es muy bueno, no tocar el volumen. Porque siempre oyes, tienes como la misma referencia, ¿no? Y eso es básico, yo pienso. Yo tengo como un volumen para oír las cosas. Yo veo muchos premios para ver cómo lo hacen, que la sonoridad, los locutores. Esto de los premios tiene muchas cosas. Hay una cosa, la que trabaja más en un evento de esto es la locutora en off. Que tú veas. Esas son cosas que la gente no se da cuenta. Entonces yo me fijo mucho en la voz en off, cómo lo tratan, la microfonía, cómo lo utilizan, qué microfonía utilizan, los trucos. Una de las cosas que voy a hacer es ir a estos premios detrás de telones a ver todo lo que utilizan o cómo lo utilizan, porque de verdad sé cómo se realizan muchas cosas, pero quiero verlos, ¿no? En los audífonos, sí, tomo muy en serio los audífonos. Según encuestas, entre el 70 y el 80% de la música hoy en día se oye por audífonos. La música, ya los contenidos grabados, ¿no? Entonces, respeto mucho eso del audífono. Aparte que te da una libertad, te hace soltarte un poco a hacer cosas, a aventurarte en cosas, ¿no? Y otra cosa que hago, aparte de lo que estamos hablando de volumen, es oír referencias. Pero oigo referencias, aparte de comparar, ¿no? De sonoridad, eso, empiezo a buscar cosas locas para innovar, para inventar, para exponerme, ¿me estás entendiendo? Para crear cosas nuevas. A mí me gusta mucho ser muy creativo, ¿no? Gracias a Dios. Y te nombro esto dentro de los audífonos, porque el audífono, yo me pongo a oír, a veces puedo pasar 3, 4, 5 horas, a veces empiezo a las 10 de la noche, son las 5 de la mañana. Me meto en páginas como, por decirte una estupidez, en Amazon, y busco la parte de disco, entonces empiezo a oír disco, empiezo a oír cosas. Entonces empiezo a envenenarme, y allí me pego, y empiezo a oír, y la cabeza me va a explotar, que me cargo, una cosa loca, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero que me voy cargando y me lleno de energía, y es así. Igual con el trabajo, a mí me encanta trabajar, y sobre todo mezclando, ya sea todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Ahora que descubrí en el iPad estas aventuras, entonces estoy enfiebrado, ya compré un interface, mañana me llega, para pegársela al iPad y ver el resultado. Ya le dije a Leo, mira, vamos a pegarlo aquí, no sé qué, como locura, ¿no? Para ver qué resultado, porque son cosas fantásticas que he descubierto dentro de ella. Estábamos hablando de monitoreo y te iba a preguntar, ¿tú utilizas un monitor secundario, un par de monitores secundarios aparte de tus monitores principales? Porque es una tendencia muy común ahorita utilizarlos, por ejemplo, los NS10, los usa mucha gente. Sí. De repente tienen un sistema full rango, unas Genelec o Dynaudio, lo que sea, y utilizan unos segundos parlantes o terceros, ya sean unos NS10 o unos parlantes pequeños Auraton, Avanton, Sí. para tener como diferentes rangos dinámicos, diferentes referencias. ¿Tú los utilizas? Sí, no, aquí en este estudio no los tengo ahorita. Tenemos este sistema Sony con su amplificador y todo, que tener esa segunda referencia, pero sí hago algo radical, que es grabarlo y oírlo en la casa, en el carro, ¿entiendes? Voy oyendo. Sí me encantan había unos Yamaha, yo se los vendía a Willy Croix, Café Damia. Uno que por cierto él se mudó a Miami, no sé si se lo llevó para volverse a comprar. Unos MSP, creo que eran 3. Unos monitores a mí me encantaban, porque yo en estos días le estaba diciendo a Henry, el de Bodegario Buen, fuimos a tomar café Henry, Leo y yo aquí, y estábamos hablando de eso, y yo le decía a Henry, yo tenía unos, aquí mismo los tuve, unos Yamaha así pequeñitos, de un buffer de 3 pulgadas creo que tenía, y su agudo, 2 vías, y yo los ponía allí, y yo lo que sobraba, yo lo que oía por allí, yo mezclaba con las DIN Audio, las BM6, y el sub, pero yo después cambiaba esta. Y si algo estaba fuera, o sea, algo sobraba, eso me lo iba a descubrir. Un bongo poco más, o con una frecuencia un poco más dura, o una guitarra un poco mediosa, o una caja muy pulsante. Eso me lo delataba. Era como una alarma. Era increíble. Cosas de Dios que uno se fiera después por otra cosa. No sé qué. Eso. Yo siempre he dicho, es una cuestión como yo siempre digo a mi hijo, sincérate, es una cuestión de dinero. Siempre digo así. Porque si no, bueno, una de las cosas que yo tuviera son 100 monitores. No es que me voy a
¿cómo se llama? A marear, porque hay que tener mucho respeto con esto, porque uno te empieza a marear, ¿no? De tener tanta referencia. Pero sí me encanta, sé que esos son los segundos oídos, los primeros oídos, como tú lo quieras llamar. Entonces, sí me encanta tener un buen monitoreo. Estos los respeto mucho. Esto, estos son los DIN Audio BM6, creo que el modelo 6, BM6, como que es 6A, BM6A, si más no me acuerdo. Esto me gusta mucho con el sub. Los Gener, los 1030A, creo que lo que tienen además con el sub Gener, me parece una maravilla. Están los Hafler, los TRM8, creo que es el modelo. Yo los tuve, se los vendió Juan Valera. Los tiene Darío Peñalosa, si más no me acuerdo también. Bueno, hay otros de otros rangos de nivel, los que tiene Eric Aldrey, el que te hablé, que bueno, son unos monitores ya de $9,500, imagínate tú. Hay monitores, pero los Focal nuevos, eso es una maravilla. Tengo un amigo, el que hace monitores con Montaner en vivo, es el representante profesional de Focal en Argentina. Entonces, imagínate, yo duermo con él y me nutre de información, me envenena todo el tiempo. Entonces, estoy loco por unos Focal. David en Rock and Fall, el estudio Rock and Fall los tienes, creo. Uno de los modelos buenos de Focal. Hay cosas elementales para mí. Una de las cosas es el monitoreo. O sea, cuidado si no es la más elemental, ¿no? Aparte del sistema de trabajo, ¿no? Bueno, tanto como el sistema de trabajo. El Pro Tool que tengas y cómo esté montado, en los plugins que tengas, la máquina que tengas. Por lo menos esta máquina tiene discos duros sólidos y es importantísimo para mí que los discos duros trabajen muy bien. Esto tiene 2 discos duros sólidos, el que carga el programa, más el que tiene el contenido, la data. Luego la conexión es realmente muy importante para mí que la salida sea multicanal, que quiere decir que tenga un SUMI. Al final esto tiene, y los convertidores análogos digitales, Apogee con el SUMI Dangerous. Es muy importante. Otra cosa, para procesar, es muy importante si tengo que procesar algo, que el ecualizador sea de primera. Este es un Millenia que tiene puedes utilizarlo clase A o lo switcha y tiene un circuito válvula, o sea, tiene doble circuito. Puedes trabajar a válvula o transistor clase A. El distressor es muy importante para mí, y otros tipos de reverbs es que también importante. Yo si tengo una sola reverb buena externa, puedes estar seguro que voy a agarrar la guitarra acústica que quiera poner la reverb, voy a grabarle su reverb aparte, después trabajo otra cosa, pero prefiero hacerlo así, ¿entiendes? Muchas veces. No te digo que haya plugins o no buenos, hay miles de plugins buenos y que suenan muy bien y que hacen el trabajo muy bien, pero si puedo utilizar lo externo y es de primera, lo hago. Así me demora el doble, pero lo hago porque es una cuestión de resultado. Al final es una cuestión de resultado, de que las cosas te suenen bonitas, con calidad. Y como te digo, cada vez que tú vas en la vida tranquilizándote más, dejando de dar carreras y eso, vas cada vez sincerándose a ser radicalmente más enfocado en que no importa cuánto te demoras, sino que la cosa se haga bien. Eres el tercer ingeniero de los que hemos entrevistado en esta tanda de entrevistas que hemos hecho que nos habla del sumador análogo en la cadena. ¿Por qué usas el sumador análogo? ¿Qué te da que no te da el Pro Tools o el Bounce de Pro Tools? ¿O que le agrega algún tipo de color al sonido? ¿O es algo de rango dinámico, de espacio estéreo? Bueno, ¿Qué es lo que te da? fíjate tú, antes que se comprara el Dangerous, que eso se compró, me acuerdo muy bien, el 2009, porque yo estaba en Argentina, yo estuve una gira 2 meses en Argentina con Montaner, y yo empecé a trabajar con ese sistema, con la salida multicanal, o sea, tenía 16 canales de salida, en vez de sumar, pues por el estéreo del Pro Tools, se suma, es allí, ¿no? Tú mandas 16, 8 canales de estéreo, como tú subdividas, pero tienes 16 salidas allí. Yo te voy a decir cuál fue la primera cosa, que yo, en vez de subir las cosas, ahora las bajaba. Era la transparencia que se lograba. ¿Entiendes? En vez de estar las cosas así, estaban transparentes, o sea, abiertas. Yo
Antes subía, uy, tengo que subir la caja, tengo que subir el bajo un poquito por aquí, tengo que subir la voz un poquito por aquí. No, ahora lo que hacía era bajar. Se me cambiaron los papeles, ahora lo que hacía era bajar. Se transparenta, o sea, te lo voy a decir en palabras llanas y chatas, entre otras cosas que puedo sentir, pero la principal es eso, que se me limpia, se me transparenta todo. Eso me pasó de una suma de dos cosas, ojo, los convertidores más esto, pero una de las principales cosas es que las dos cosas son 50 y 50, pues no me digan nada más que no, porque es que cambiaste a los convertidores, no. Los convertidores a Pollino, análogo y digital. No solo eso, el SUMI también tiene que ver. Estoy seguro que el SUMI también tiene que ver. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar esos mismos convertidores y salir por el estéreo y utilizar dos canales además y no tengo el mismo resultado. Entonces, me he acostumbrado a eso, en el estudio de Jane también hay otro, está el SUMI, está el mismo Danger, creo, pero con el convertidor es de la otra marca que también me encanta, Lynx. Que es la misma que tiene y Daniel y Vladimir Quintero. Excelente, o sea, excelente. Cuidado si no me gusta más que el Apoye, aunque las dos son A1, pero excelente. Entonces, cuando ya tú trabajas con eso, con el SUMI, ya ahorita fui a España en el año 2011, el 2011 fui a Madrid a mezclar un disco con un amigo y mezclamos en un estudio de un ingeniero excelente, se llama Max Mixlin. Había, para que usted sepa el nivel de tipo, el día anterior o 2 días antes, nosotros íbamos lunes, creo que hasta el sábado, había mezclado una canción de Juan Luis Guerra con Rosario. El tipo de un nivel. Y el SUMI de él es una consola Telefunken, con 8 canales Telefunken y 8 canales NIF. Fíjate tú, una consola del año de la pera. Y él dice, entonces él pasaba por la parte de Telefunken, pasaba la batería, percusión, bajo, no sé qué, las cosas más gruesas. Y por la parte que tenía los NIF, no me acuerdo si eran NIF, sí, los NIF, pasaba la voz, los teclados, la guitarra, los coros, los metales, o sea, por... Y él me decía, no, Juan, yo no cambio. Es un argentino ya con 12 años en España. Me recomendó mi cuñadito que me dijo, mira, aquí hay un tipo voladísimo, que vengas a mezclar con él, que no sé qué, que yo agarré vuelo, tenía un proyecto que tenía dinero, y entonces agarré vuelo para hacer un ejercicio con él, porque quería hacerlo, pues, o sea, tenía la oportunidad, vamos a estar claros. No, qué experiencia con él, experiencia. Y el SUMI de él era ese, una consola de los años 70, y ese fue el SUMI más cómico, no más cómico, porque es el más serio quizás el que he visto, ¿no? Pero él me decía, no, olvídate, esto por aquí es otra cosa. Juan Carlos, te ha tocado, yo sé que has trabajado en vivo, has trabajado en estudio, has mezclado, grabado, pero te ha tocado masterizar. No. ¿No trabajas en esa área del audio? Para nada, no, de verdad la respeto, pero 1000 veces 1000. Pienso que si tú no sabes de algo, no te metas ni seas paquetero en eso. Y otra cosa que pasa con esto, vamos a estar lo más claro posible. Si tú no tienes los equipos que son, entonces estás paqueteando en un momento dado. Hay gente que quizás no tiene los equipos A+1 como la mayoría de la gente seria lo tiene aquí, o aquí o en el mundo. Pero sabe de esto. Entonces es un híbrido entre tener los equipos que tiene, entre equipos análogos y digitales, pero sabe de esto, ¿entiendes? Sabe hacer su trabajo. Pero hay otros que le meten un plugin cualquiera que dice para masterizar no sé qué, entonces le venden otro. Y lo peor de esto es que juega con la necesidad o con la inocencia de la gente. Uno con necesidad porque el otro no tiene con qué hacer un máster y entonces le cobra X cantidad de dinero barata y dice, bueno, esta es mi salida. Pero no te digo que no sé, que todos los casos no se logra un resultado, pues puede haber el caso que se pueda lograr un resultado, pero la mayoría de veces no se logra. Y hay que tener los conocimientos que son para hacerlo. Entonces lo respeto a muerte, yo a muerte. Entonces, ya que no masterizas tú, ¿cómo decides a quién llevarle tu trabajo cuando vas a...? Oye, trato de que sean, cuando me dicen de hacerlo aquí en Venezuela, trato de buscar a Germán, a Jesús Jiménez, a Leo, a Eric Aldrey,
a los que saben. No, ahorita que se me olvide uno que otro, puede ser. Pero en ese sentido, así. Y cuando me dicen de hacerlo fuera por X, por Y, que no dejan de haber los casos, oye, que lo hagan en Sterling, o en Fuller, o en de Los Ángeles, no me acuerdo ahorita el nombre, de hacerlo con gente seria. Lo que sí lucho es porque lo hagan bien. O sea, si me dicen no, que no, bueno, prefiero devolverle los reales y borrar el producto que de verdad, o sea, hay una cuestión, antes quizás, al principio no lo hacía, pero hoy en día sí pregunto antes de empezar. ¿Entiendes? ¿Qué piensan hacer con el mastering? Porque si no, le dan el mastering a cualquiera y es un desastre. Es una cuestión de que la gente llega a este punto de la mezcla y el mastering, y entonces o llega ya ladrando o no sabe que a estas etapas hay que invertirle dinero, ¿no? Los que no saben, los que saben tienen su presupuesto bien consciente en las 3 etapas, pues grabación, mezcla y mastering. Te preguntaba lo del mastering porque quería saber tu opinión sobre la guerra del volumen que hay ahorita, el Loudness War, y qué piensas tú de ese fenómeno, y si es positivo, si es negativo, si no te gusta, cómo se puede combatir. Bueno, fíjate tú que ya está saliendo, ya hay hasta una normativa, ¿no? Que está saliendo para eso. Ya a mí me la mandaron porque por los canales de televisión, por las cosas de televisión, que hay que estudiarle, y se va a implementar. Esta es la recomendación 128, por cierto. Loudness. Ajá. Sí. Y ya yo la tengo bajada aquí por completo y hay que estudiarlo. Pienso que de verdad esto tenía que venir en algún momento, porque era una cosa, era una locura, eran unos caballos desenfrenados los que estaban soltando por ahí, una locura lo que estaba pasando. Y aparte, no solamente eso, bueno, estoy hablando para pues lo mismo, que es una estandarización, ¿no? de todo esto. Y a mí, cuando me llamaron, Enrique Barreto, por cierto, está ya en Televen lo están exigiendo, pues. Cuando me lo dijeron, oye, lo aplaudí mucho, porque ya es así, pues, no puede seguir esta lucha y esta locura que aparte que es una cuestión completamente comercial, es una cuestión de un afán de egos y comercio de volúmenes, y yo no sé, que quieren reventar la barrera, qué sé yo. Entonces, ya que esto se normalice, esto va a ser muy sano para todos. Todos vamos a disfrutar ahora, cuando esto se logre, no es que sí se logra, pues eso se va a lograr en un futuro cercano, mediano, yo diría más que cercano, que la gente disfrute la dinámica que es y de la música, pues. Hay gente, fíjate que aquí hubo el caso, que usted lo deben conocer, de el disco que hizo Guillermo Carrasco con Darío Peñalosa y con Jesús Jiménez, que no lo masterizaron, no hubo mayor compresión, si es que lo hubo. Y lo dice en el disco, usted selecciona el volumen que usted y que es sincero, los 3, porque los 3, si tú conoces los 3 personajes, es que los 3 personajes son defensores de esta muerte, y si tú no conoces los 3, Guillermo, Darío y Jesús, tú vas a ver, porque con Jesús vas a gozar un pollero sobre ese tema, además que, bueno, si yo tengo 34 años, este negocio, él debe tener, no sé, 40 y dale años este negocio, y es muy respetado, además que una persona muy sincera, muy real. Eso es un gran ser humano. Eso ya pasamos a otros niveles. Ya, ojo, aquí hay muchos grandes seres humanos, gracias a Dios. Estamos rodeados de gente aún en este medio. Esto es Hablemos Audio. Juan Carlos, en el tiempo que tú tienes trabajando, la tecnología ha cambiado, ha ido evolucionando, y más sobre todo en los últimos años ha sido un boom tecnológico, ¿no? Si tuvieses que describir qué es lo que más ha cambiado para ti a nivel de trabajo del día a día técnicamente, desde que comenzaste hasta el día de hoy, ¿qué dirías que es lo más importante? ¿Qué es lo que más te facilita el trabajo hoy que no lo tenías hace 20 o 30 años? Hay una cosa emblemática en esto, que se reirán o no, pero te voy a decir que es lo gráfico. ¿Qué quiere decir lo gráfico? Antes tú trabajabas con una cinta de 2 pulgadas, gracias a Dios nosotros trabajamos con una Studer excelente, una máquina Studer, la 820. Bueno, uno de los, cuidado si no era el top en el mundo de las Studer, la tenía Telearte. Y con la primera consola fue una Sphere y después una de Mimosa.
Entonces, trabajabas, pero no tenías ninguna ayuda gráfica para editar. Ibas a editar, ¿cómo ibas a editar? Como editas en el Pro Tool por canales. No, picabas la cinta, picabas un pedazo de cinta y picabas un pedazo de cosa. Aparte, la ayuda gráfica para todo, ¿entiendes? Para automatizar, para copiar, para todo. Eso no existía en esa época, ni te imaginabas. Eso, aparte de que cuando nosotros empezamos, que éramos reyes, teníamos 24 canales. Después le podíamos pegar un ADA y teníamos 32 canales y cosas así, o 2 ADA. Pero eso es un desastre, pues, la sincronía y todo eso. Bueno, pues, y no te imaginas. Yo no tengo pelo, pero cuando tenía la mitad se me cayó cuando salieron los ADA. Y cosas así que no te imaginas cuando grababa los conciertos en vivo con los ADA. Yo sufría, si no se te paraba por la cinta, se te paraba por la ADA. Y a veces cuando te decían que eran más de 4 ADA o 5 ADA, 40 canales, ahí te podía dar un infarto. O sea, yo sobreviví. Si yo no me moría en esa época, no me muero sino a los 90 años. Era increíble. Pero en esa parte, que para algunos estará hablando de la prehistoria, aunque los equipos, lo que era la sonoridad de eso, de esas consolas, de la máquina de 2 pulgadas, la velocidad de 30 y todo lo que conlleva esto, era una sonoridad gigante. Tú lo oyes en los discos Giordano, de Franco, de Dylan, de esa época, una sonoridad bella, grande, increíble. Hoy en día es otra cosa. Gracias a Dios yo he vivido esa época y me he actualizado siempre en la época, y hoy domino perfectamente Pro Tool y todas las circunstancias de grabación y mezcla hoy en día. Pero el cambio radical, claro, te digo, los beneficios que tienes hoy en día con Pro Tool o con Nuendo, con Logic, el ambiente que tú utilices, pero en cuestión de edición, de plugin, de copia, de almacenamiento, no sé qué, es otro mundo. Te has puesto la vida. Te digo que era muy romántica esa época, se hacían las cosas muy bien. Como te digo, la sonoridad era muy grande, todo se trabajaba a un nivel muy bueno. Un cuento bueno, año, me acuerdo, creo que lo ubico por el 92, que nos empezaron a hablar del disco duro, empezó a ver toda esta teoría. Y yo me imaginaba la consola, que teníamos no se acuerdo si teníamos la Sphere todavía. Yo me imaginaba la consola con un disco duro metido allí. ¿Entiendes? No me imaginaba un ambiente de trabajo como el Pro Tools, sino yo me imaginaba una consola con un disco duro, porque había una teoría de que se iba para allá. Pero nada de esto estaba desarrollado, sino desarrollar después. Lo de Pro Tools, que fue Avi la primera gente que, no me acuerdo si en esa época se llamaba Avi, que empezó con el Pro Tools. Bueno, el Pro Tools fue uno de los primeros ambientes de trabajo. Quizás antes había otro, pero así como más serio profesional fue Pro Tools, pues multicanal, tal que sea. O el más reconocido hasta el día de hoy. Pero no te imaginabas que en aquella época es como decía mi hijo, el otro día estamos viendo una película y decía, chico, ¿tú te imaginas que en esa época hubiera celular? O sea, es una época que era impensable el celular, es como en aquella época pensar en Pro Tools, ¿no? Era así, tan simple como eso. ¿Y no crees tú que las generaciones que no vivieron la época análoga, la época de grabar en cinta, se están en cierta manera perjudicándose por el hecho de tener tanta referencia gráfica? Mucha gente empieza a trabajar viendo y no escuchando. Sí, yo pienso, puede ser ese caso. Yo pienso que en general, si yo le doy consejo a alguien hoy en día, es que haga las cosas con calma. Fíjate que yo una vez vi una cosa, oí una cosa, o vi una cosa muy interesante, que una periodista, un cuento sufí, un cuento de aprendizaje, que decía que una periodista le preguntó a un señor de mucho éxito que cómo logró obtener el éxito en la vida. Y el señor le dijo 2 palabras: buenas decisiones. ¿Verdad? Qué cosa, ¿no? Le dice al periodista. ¿Y cómo se preparó o cómo llegó a estar preparado para tomar esas buenas decisiones? 2 palabras: malas decisiones. Entonces, yo lo que puedo decirte hoy en día, lo que más puedo enseñar a la gente, o lo que más me dedicaré a enseñar a la gente, es a no cometer los errores que yo cometí o los que he visto cometer, que muchas veces no es lo que estoy criticando lo demás, sino que lo que también me nutrieron a mí, ¿no? Sobre todo los míos. Y entre eso, yo tuve que vivir muchas cosas en hacerlas, en ir arriando las situaciones, en hacerlas. Después me di cuenta de que si lo hubiera tomado con más calma, lo hubiera hecho mejor.
¿entiendes? Si no me hubiera presionado o no me hubiera puesto tenso, no me hubiera, sobre todo presionado. Yo me presiono mucho por hacer las cosas bien. Entonces, tomarlo con calma. Entonces, es de la misma manera, te digo, que si alguien hace algo hoy en día, que lo haga con calma, no te estoy diciendo que lo haga lento, una cosa es hacerlo con calma y pensando lo que está haciendo. Entonces, cuando estás haciendo un sonido, lo primero que debes pensar es en la captura en general, ya sea, bueno, muchas veces cuando estás mezclando en estudio ya está capturado, pero bueno, ¿cómo lo vas a tratar en ese momento? ¿No? Es lo que quisiera decir en ese caso. Y si estás en vivo o grabando, es cómo lo vas a capturar. Un poco lo que decía Darío con respecto a la microfonía, ¿no? Con la colocación de la microfonía y eso. Darío es un ejemplo de personas que hacen las cosas con calma y bien, ¿está entendiendo? Igual puedo nombrar el caso de Germán y así de muchos otros. Entonces es eso, es hacer las cosas con calma y fijarse bien en lo que están haciendo, en qué están haciendo. Ojo con esto, no estoy diciendo esto que vayan en slow motion, que vayan despacio, sino hazlo, pero piensa bien. Y allí es que tienes que abrir el oído, ¿me entiendes? Porque es el oído el que manda, no es el gráfico el que manda. Tú no le estás vendiendo una película a nadie, tú estás vendiendo algo sonoro. Entonces, que te ocupes de que esa captura suene gorda, suene bien, suene natural, suene con presencia, ¿entiendes? Que ese sonido sirva para el contenido donde se va a aplicar, ¿me entiendes? Mache bien contra lo que estás haciendo, que puedas después procesarlo si va a ser para grabación de estudio o si va a ser para en vivo X, puedas procesarlo bien, ¿entiendes? No que esté saturado o que tenga mucho botón de algún tipo o lo que sea. Pero a lo que voy hoy en día, ¿cuál es la diferencia entre aquella época y esto? Las cosas eran más gordas, las cosas eran más grandes. Habían, casi todo era análogo, o sea, mejor dicho, todo era análogo, mejor dicho. Entonces los pre eran los que se utilizaba como preamplificadores y los procesadores, compresores o procesos de cualquier tipo. Eran análogos y todo sonaba como más grande, ¿no? Más gordo. Hoy en día, aparte de una cuestión económica, que hay muchos aparatos más económicos, entonces con la electrónica más económica, el proceso, el resultado es más chiquito, vamos a llamarlo así en sonido. Y aparte de ponerle interface y cosas y procesos en el medio que a veces no deberían estar, que es lo que van sumando por sumar, ¿entiendes? Entonces, todo eso hay que fijarse en qué estás haciendo y hacerlo bien, tomarlo con calma y nunca atorarse, hacerlo todo con calma para que el resultado sea bueno y fijarse siempre el resultado y estudiar el resultado. Muy beneficioso es estudiar siempre el resultado, ver qué hiciste, qué lograste hacer, el resultado. Yo siempre lo he dicho, yo cuando mi esposa y yo discutimos algo, le digo, mira, lo único que al final queda es el resultado. Así, y así lo aplico en la vida. Es el resultado pues, de lo que uno hace, lo único que queda. Entonces eso es lo que hay que estudiar. Después que hiciste este trabajo, estudia el resultado, a ver si fue beneficioso o en qué te equivocaste para que no vuelvas a repetirlo o mejorarlo. O la técnica que utilizaste, oye, quedó bien, pero si lo hiciera de esta manera o probar esto. Y siempre otra cosa que prueben. Tú tienes un micrófono y tienes la oportunidad y el tiempo de probar otro, prueba. Porque a lo mejor te das cuenta, oye, mira este micrófono, a mí me ha pasado 1000 veces. Mira con este micrófono cómo suena. A mí siempre que me dicen, Juan Carlos, ¿por qué no pruebas en el acto? Porque eso, ya, aparte de que yo digo que es un camino de Dios que me está diciendo, hey, con este te va mejor, pero es eso, porque he descubierto miles de cosas probando, miles de cosas, ya sea un monitor. No, a nada, le digo que no. A veces yo estoy con un micrófono muy caro o que dicen que sirve, o sea, tradicionalmente ha servido para X cosas, y me proponen algo que ni lo hubieras pensado, pero lo pruebo. Y lo pruebo, incluso lo modifico a veces para decir, bueno, está bien, quizás no tan close, un poquito más grande, más lejos, o pero en este tono, ¿entiendes? Y allí es que consigo resultados que nunca me hubiera imaginado. Y así, y ojo, que he visto mías y de otros esas experiencias. Tú nos comentabas antes de comenzar la entrevista que te gustan mucho las nuevas tecnologías que están saliendo, sobre todo has experimentado y estás experimentando con sistemas en el iPad, en las computadoras tablet. Háblanos un poquito de eso, ¿tú crees que el mercado va hacia allá? ¿Tú crees que ese es el futuro, una tablet, un touchscreen? Fíjate que tú que antes, igual que se pensaba en el celular o igual que se pensaba en la grabación del disco duro como hemos hablado, el celular caso aparte, claro está,
o otras cosas, nadie pensaba en eso. Cuando yo me puse, yo siempre estoy buscando, viendo, jorungando, por decirlo yo, cosas, ¿no? Y me pongo a ver en el iPad, pues, sobre todo porque en vivo, hay una de las prestaciones esta del iPad de que yo me pueda mover de la consola, irme para allá, ecualizar, mover, subir o ir cerquita de la tarima, eso a mí me encanta. ¿Por qué? Porque tengo el control, ¿estás entendiendo? O sea, no tengo que estar en la tarima o dejar a alguien allá y gritarle, baja un poquito 100 ciclos, o bájame un poquito el bajo, o quítame el bajo aquí, o córtale 2000 aquí. No, lo hago yo. Viendo eso, me pongo siempre a ver qué sale de audio nuevo. Y un día me consigo hace poco, con esta Aurea, ¿no? Aurea. Pues pongo a investigar Aurea y empiezo a ver cosas que hablan muy bien. Cuando descubro, primero que es de la misma gente de Drummond, ¿no? O sea, que es una gente seria, muy seria. Drummond Go, sabe cuál es el sistema de reemplazo de batería, que es muy serio. Pero luego me pongo a ver y tiene ecualizadores que tiene el Pro Tool, que son plugins de los mejores de Pro Tool. ¿Estás entendiendo? Como el Fat Filter Pro Q o el mismo Drummond Go y esas cosas. Digo yo, ¿cómo? O sea, que se le pueden comprar, ¿no? Y así muchos otros. Y digo yo, ¿cómo es esto? Que yo puedo bajarle aquí, o sea, comprarle los mismos plugins de Pro Tool, los plugins que yo utilizo en serio en Pro Tool, o sea, de tope, aquí. No puede ser, no todo, pero bastante de ellos. Y empiezo a ver. Entonces, en los demos, trae 3 demos. Yo compré la aplicación. Yo siempre me arriesgo a comprar. Y empiezo a ver los resultados. Digo, esto es increíble. Los resultados de esto. Entonces, ahora ya le compré un interface de multicanal grande. Llega mañana. Y nada, investigo. ¿Por qué? Porque esto está en los pininos. Y los disfruto mucho, además que les saco no solamente que los medio trabajo, no, les trato de sacar la chicha a eso, ¿entiendes? De llevarlo al extremo, y probando, y ejercito, qué sé yo, siempre, a mí me encanta, no sé qué decirte sobre eso, a mí me gusta. Sí pienso que la evolución de esto va a ser grandísima, o sea, es así, pues, o sea, eso es un universo aparte, es como el internet, que es ridículo, es un universo aparte, bueno, el iPad es un universo aparte, y cada vez van a haber más funciones y más aplicaciones por 1000 cosas, por comercial, por práctico, y a mí me parece súper práctico, yo soy un free del iPad, me parece súper práctico. Ahora, como el iPad, como de cualquier cosa, o sea, estamos hablando de esto como un medio, entre comillas, hobby, del Pro Tools o los sistemas en general. Me encanta. Yo en mi casa, tú llegas y vas a ver el Pro Tool abierto todo el tiempo. Pues estoy allí haciendo algo siempre. Y me mandan una mezcla. Lo primero que hago es ordenarla, oírla, digerirla, eso. Muchas veces, ahora me paso los tracks a la Aurea, aquí. Si me voy de viaje, como este fin de semana, me fui a San Cristóbal y iba revisando una mezcla que me mandaron, iba revisando los tracks, iba ya haciendo como un balance para oír el contenido bien, oír de qué se trata, ver, quitar, oír la base sola, la batería con la percusión, el bajo cómo está, el otro bajo cómo está. Ya voy haciendo el estudio en medio por el audio. No es que lo voy a mezclar allí, pero ya yo puedo ir aquí, si están los tracks consolidados, claro está, puedo ir aquí lo que voy a hacer. Esto abre hasta 48 canales, 24 bits, 41, 48 o 96K. Fíjate tú. Si tuvieses que elegir un equipo o un plugin o cualquier pedazo de equipo que llames tu equipo de isla desierta, es decir, si solo pudieses usar un equipo o un instrumento o un micrófono o un plugin, ¿cuál sería? Qué difícil la pregunta. Me está diciendo como si yo tuviera 10 hijos, ¿cuál escoger? Te lo voy a poner así. Si yo te digo, tú tienes 10 hijos, escoge uno para llevártelo. No es puedo, difícil, ¿no? Es muy difícil, muy difícil. Sí, te digo una cosa, vuelvo a caer en lo de antes. Hay cosas básicas para mí. El monitoreo, el lugar, es lo más difícil, ¿no? De decir el lugar. La condición acústica y el resultado acústico del lugar. Bueno, no, fíjate tú, hay un caso, excepto que yo me acuerde, Telearte,
el estudio que tenía en la calle Limón, Ricardo Landaeta y Germán. Son 2000. Eso no, 2000. Quizás Intersonido. Telearte, sí, Intersonido. Vladimir. Así habrá otro que no me acuerdo ahorita, y perdónense que no me acuerdo. Son lugares que están realmente diseñados en hacer, en ser unas construcciones dedicadas a audio, ¿no? Así, habrán otros que no estoy nombrando ahorita, claro está. Pero hay muchos lugares como este que son lugares adaptados. ¿Estás entendiendo? Entonces, con aurales, con ciertos acondicionamientos acústicos, ¿cierto? No te creas que esto está allí improvisado, eso está estudiado, ¿entiendes? Se logra una condición acústica, y con un sistema Nerfield, ¿no? Se logra una condición acústica. Entonces, pero que dé el resultado es el secreto. Y entonces, cuando ya tú estás en un lugar que da el resultado, que tú lo que mezcles aquí se oiga bien afuera y que te sientas agradablemente aquí, no que vas a tener que sufrir algunas condiciones acústicas de mucho volumen o mucho bajo para que entonces afuera se oiga bien, no, sino que trabajes aquí en la condición sana que es, y después afuera se oiga bien. Entonces has logrado el sitio. Entonces eso es lo que yo llamo el sitio. Entonces monitoreo, el sitio, el sistema. Cuando hablo de sistema, es el sistema que estés utilizando, ya sea Nuendo, Pro Tools, Logic, lo sea, pero que funcione muy bien y que esté muy bien montado. La computadora que trabaje muy bien junto al monitor y eso. Después el outboard que trabaje muy bien. Y luego, como te dije, la salida. El sistema de salida que tengan los convertidores y en mi caso el zoom y toda esa cosa. Luego eso, el proceso que el ecualizador, los compresores, esos externos que tengas para ayudarte, ¿no? Entonces, y el selector o el sistema que utilices para procesar la señal de monitoreo, ¿no? Entonces, todo eso son de los 10 hijos que yo te digo, ¿entiendes? Entonces, si tú me dices uno, ¿cuál te puedo decir? Porque quedo huérfano los otros. Es como decirte una parte del cuerpo. ¿Con qué parte de tu cuerpo te queda? Con, qué sé yo, con el cerebro para pensar será. No, pero que no vas a hacer más nada, vas a tener un cerebro allí, necesitas las dos piernas para caminar, los ojos para ver, la boca para comer, o sea, necesitas lo demás. Es una pregunta que es muy retórica, pero hermanito, no me la hagas, no me la hagas porque voy a necesitar lo demás, no hago nada. Esto es Hablemos Audio. Juan Carlos, ¿qué consejo le das tú a la gente que está en Venezuela queriendo estudiar audio, queriendo meterse en el mundo del audio? Hay la filosofía de que se aprende haciendo, que debería meterse en un estudio o conseguir una compañía de PA o algo por el estilo, y meterse en el ruedo y empezar a trabajar. Y otra gente que toma el camino académico de meterse en una academia, de estudiar, ya sea aquí o sea afuera. ¿Qué consideras tú que es la mejor manera de entrar al audio de una manera efectiva y aprender rápidamente y hacerse profesional? Bueno, fíjate, esto lo podemos dividir rápidamente en dos partes. Como hemos hablado del dinero. El que tiene el recurso y el que no lo tiene. Yo, ante todo, lo primero que le digo a todos en general es que estudien inglés. Eso es básico. Y, por otro lado, que estudien música. ¿Por qué? Porque el inglés es básico para toda la información. Después voy a subdividir esto. Y que estudien música hoy en día, cada vez más, con el Pro Tools, con todos estos sistemas, aparte para entenderse bien con los músicos, es bueno saber de música. ¿Está entendiendo? Porque es mejor, es bueno, y más si toca un instrumento, después dominas lo que estás haciendo más. Y en general, por miles de cosas, cuando vas a editar, cuando vas a subdividir, cuando vas a hablar, en algún momento que te hable un músico de ciertas, en ciertos términos lo vas a entender. Luego, bueno, como digo, el inglés por la información, ya sea libros o hoy en día que tienes un universo que yo no tenía cuando empecé, pero ni remoto. Eso no existía, esa palabra no existía ni en Plutón, pues en internet. Hoy en día lo tienes allí. Es así. Hoy en día allí está todo y puedes buscar todo y si te das maña, consigues todo. Entonces, el que tiene recursos, que aparte de lo que dije del inglés y la música, que se prepare, que invierta su tiempo, sus años en preparar, si puedes, claro está, y estamos hablando que tenga plata, de estudiar aquí o afuera y prepararse, ¿verdad? Y después, bueno, vamos a hablar del trabajo. El que no tiene recursos, igualito, que se meta en internet y empiece estudiando todo, desde lo más básico allí, como si fuera clase todos los días. Y es lo que te digo, es buscar la forma. Porque a mí me viene alguien y me dice, Juan Carlos,
yo no tengo recursos, pero yo quiero aprender. Coño, yo veré la manera de ayudarlo. Eso te lo puedo decir que puedo hablar por mí y por otros. No los voy a nombrar para no comprometerlo y porque no quiero ponerme a hablar por los demás. Pero yo estoy seguro que todos los amigos míos que conozco en este medio son excelentes personas y lo van a ayudar. Todos. Entonces, al buscar información por internet, ¿verdad? Van a empezar a tener su propio profesor. Ellos mismos van a ser su profesor. Yo sé que no es la manera más fácil, pero hoy en día hay tanta información y tan buena información que lo van a lograr. Ahora bien, ¿cuál es el otro secreto de esto? La práctica. Puedes conseguir sistemas de trabajo, pues Pro Tools, Logic, Windows Live, lo que tú quieras, para que vayas ejercitándote en lo que estás aprendiendo, ¿me entiendes? Luego de eso, si quieres aprender, vas a una compañía de sonido o a un estudio de pasante, así no cobres, ¿estás entendiendo? Seguramente después si eres bueno te van a ayudar, porque además la mayoría de los dueños de estudio son buena gente, y que si tú necesitas trabajar y ser un pasante, y si tú vas humildemente, con buena energía, con buena condición, con buena onda y con humildad a pedir un trabajo como pasante para aprender, lo vas a lograr. Humberto Gatica, uno de los hombres más famosos en el mundo de la música, como ingeniero de sonido, lee la historia de él, cómo comenzó, sirviendo café en un estudio. Y él se quedaba en la noche metiéndole mano, ponía la cinta y empezaba a ecualizar el bajo, ecualizar lo otro, y así empezó. Y mira dónde llegó, hasta el día de hoy, que es Humberto Gatica. Entonces, yo tuve ciertas oportunidades, pero hay gente que trabajó conmigo. Hay uno ahorita, Manuel Guillermo, acaba de ganar un Grammy de estos últimos de un producto de Colombia. Y me enteró por Hermes Carreño, que es el ingeniero Guaco. Manuel trabajaba en el estudio de nosotros como asistente. Ahí está, en Colombia, a 20 años después, ganándose un Grammy. Y Manuel, Manuel se formó con nosotros, ¿me estás entendiendo? Entonces, y Manuel no tuvo la oportunidad de internet tampoco, ¿me estás entendiendo? Hoy en día con el internet lo tiene. Entonces, es una cuestión de que faje, estudia inglés, estudia música y métete en internet todo. Tanto el que tiene recursos como el que no también lo puede hacer con él. Pero ahí lo tienes todo. Es cuestión que te dediques, ¿entiendes? Es cuestión de que te dediques, que lo agarres en serio, que de verdad pienses en tu futuro y pienses en... Hay algo de lo que estamos hablando, buenas decisiones y malas decisiones. Hay algo que aprendí en la vida, que es el tiempo, que es un recurso que no es renovable. O sea, el tiempo pasó y lo perdiste. Así que si inviertes el tiempo, yo siempre estoy pendiente de qué tengo que hacer o qué puedo aprovechar el momento para hacer. Entonces siempre trato de invertir mi tiempo en hacer algo, en que ese tiempo sea productivo. Y si tú utilizas tu tiempo, sobre todo en la época de joven, ¿por qué? Porque te estás ahorrando mucho tiempo futuro. ¿Entiendes? Te estás ahorrando, si tú ahorita entre los 17, 18, 16 años, a los 20, 22 años, lo ocupas en prepararte bien, después se te va a hacer todo mucho más fácil. Incluso los contactos. Porque si yo voy, te voy a poner un ejemplo rápido. Yo voy donde Vladimir o donde Jane, por decirte algo. Y le llego, oye, yo puedo trabajar aquí contigo, no me pagues nada, yo quiero estar con pasante para aprender, no sé qué. No, casi seguro que te dan una oportunidad. No quiero comprometerlo a ellos, estoy sacándolo como ejemplo. O sea, así otros casos. Si tú te portas bien, si eres una buena persona, si eres un tipo dedicado y eficaz, tú le dices, tú no tendrás algún libro que me preste para estudiar, o puedo ponerme a ver lo que haces sin molestarte. Allí vas a aprender. Entonces no me digas después si eres preparado o no. Te preparaste de una manera. No tenías los recursos para ir a Forcell o a no sé qué, a la Universidad de Miami, o a España, o a Barcelona, o aquí al taller de arte. No tenías los recursos. ¿Por qué o por qué? Pero tuviste una preparación. Tú fuiste tu maestro. O sea, mejor dicho, fuiste un autodidacta. Mi papá fue un autodidacta por completo. Estudiaba inglés con una velita y se encontró un libro y empezó un curso de inglés y ahí empezó a estudiar inglés. Y a los años estaba viviendo en Nueva York. ¿Entiendes? Entonces la gente puede si quiere, pero el asunto es dedicarse y buscar la forma. Y siempre hay forma. Y hoy en día con el internet no hay excusa. Ahí lo tienes. Lo único que tienes que conseguir es una computadora y la conexión a internet. ¿Entiendes? Y la forma la hay, como te digo algo básico. Vas y dice,
Yo sé que me dices, ajá, sin cobrar, ¿cómo vas a comer? Ya verás cómo vas a comer. Seguramente en tu casa te van a ayudar a comer, pero te estás preparando. Te estás preparando. Yo te digo que un año, en serio, un estudio de esto vas a aprender muchísimo. En un estudio, yo te digo que la compañía de sonido es otro esfuerzo, otro trabajo, otra cosa. También puedes hacer ese ejercicio en una compañía de sonido y te dedicas. Yo conozco casos de eso. Bueno, no muchos, pero sí he visto casos de eso. Ahora, ¿qué más hacer? ¿Qué otro consejo? Cuando hagas algo, concéntrate en lo que estás haciendo y ve el resultado. Tú estás ecualizando un bombo, tú ves, agarra el filtro, pasa alto y vas recortando y vas viendo qué está haciendo ese filtro. Devuelve, agarra en los medios bajos y haces una Q un poquito más grande, la baja y oyes el resultado. Cierra la Q, desactivas esa parte del plugin, desactivas el plugin completo, vuelves a poner plugin, agarras un compresor, comprimes ese bombo, le vas moviendo el ataque, lo vas quitando el ataque. Allí vas oyendo el resultado y el oído, empiezas tú a entender qué estás haciendo, empieza el oído a oír las diferencias y empiezas a hacer experimentos con las cosas. Las reverb, agarras una caja, le vas poniendo la reverb, le quitas poquito tiempo a la reverb, lo pones en .8, lo pones en 1, lo pones en 1.2, le ecualizas un poco, le pones el filtro pasa alto, así lo vas ecualizando un poquito la reverb, le vas quitando, le vas poniendo más, ves los tonos, así es experimentar, por eso te digo que los sistemas son tan válidos, los sistemas como Pro Tools, los otros, son tan válidos para experimentar, son laboratorios, y eso se complementa, esto en la práctica es el complemento de todo lo que estudias en la teoría, ¿no? Y vas a lograr, te vas a educar. Lo único que tienes que tomarte es esto en serio. ¿Cuál fue mi seriedad? Primero que gracias a Dios siempre me concentré en lo que hacía. O sea, entre lo distraído que soy, me concentré en el trabajo en lo que hacía. Y luego yo desde muy pequeño tuve la necesidad de trabajar, desde muy temprana edad. Y entonces, como yo le digo a mi esposa a veces, yo no tuve otra salida, ni otro recurso, ni tuve excusa. Yo tenía que hacer la cosa para sobrevivir, para mantenerme y para sobrevivir en general, para poder seguir viviendo, vamos a llamarlo así. Entonces me tuve que tomar muy a pecho. Ya a los 19 años era el jefe de audio de Fantástico y de Teatro de la Campiña. A los 19 años. Y después cuando fue el arte al ratico ya era el coordinador de estudio. Quizás porque yo siempre he sido dedicado, porque he sido muy responsable, porque me gusta coordinar bien las cosas. Pero me tomaba las cosas en serio y me dedicaba a las cosas. Igual, estoy hablando de Hermes, de Miguel Ángel, de Darío, de todo. Gracias a Dios siempre esa ética existió. El arte fue una universidad de ética, una universidad de hacer las cosas bien, una universidad de trabajo, una universidad de que todo tuviera un excelente nivel, un excelente resultado y con un ambiente artístico increíble. Gracias a Dios, ese fue la cosecha, pues donde me crié, y yo y otros. Bueno, con ese discurso inspirador, yo creo que tenemos que terminar la entrevista. Porque nada mejor que terminarla así, con la gente cargada de la misma energía que tú te cargas cuando escuchas música. Bueno, así quedaron la gente que está escuchando esta entrevista. Muchas gracias, Juan Carlos, por recibirnos aquí, por tanto conocimiento y tanta información que nos diste. Y esperamos seguir contando contigo para todo lo que venga en Hablemos Audio. Para lo que ustedes me necesiten, tú y todo lo que me necesiten, siempre estaré a tu orden. Y los felicito de nuevo porque están haciendo un trabajo espectacular.